Muy bien, vamos a retomar el estudio de la carta de Pablo a los Filipenses y para ello vamos a dirigirnos inmediatamente a nuestras Biblias. Estamos en el capítulo 4 y quisiera leer nuevamente del versículo 1 hasta el versículo 9. Filipenses capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 9 dice: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. La semana pasada nosotros identificamos que en esta sección, en términos generales, Pablo está haciendo dos cosas. En primer lugar, del versículo 1 al 3, Pablo está aplicando lo que dijo antes, en los capítulos anteriores, a una situación particular que se vivía dentro de la iglesia. Y una situación que tenía relación con un desacuerdo entre las hermanas Evodia y Síntique. Eso en primer lugar. Pablo está aplicando lo que antes había dicho en los versos anteriores a una situación en particular que se vivía dentro de la iglesia con relación a un conflicto, un desacuerdo entre dos hermanas, Evodia y Síntique. Ahora, en segundo lugar, entre los versículos 4 al 9 de esta sección, Pablo también está aplicando. Pablo ya ha dejado, por decirlo de alguna forma, los ejemplos, las verdades para poder pasar ahora a las cosas bien prácticas. Así que él está aplicando nuevamente las cosas que presentó en los capítulos anteriores, pero ahora está amonestando a toda la iglesia, a toda la congregación. Y les está animando a vivir de tal manera que sus acciones y sus pensamientos contribuyan a la unidad y al avance del Evangelio. Ahora bien, una frase que nos ayuda a identificar que Pablo está elaborando una serie de aplicaciones de lo que antes dijo, es la frase con la cual comienza el apóstol en el versículo 1 del capítulo 4, que dice, así que, dice Pablo, así que. En el griego bíblico, decíamos la semana pasada, es solo una palabra, y este conector, se llama conector porque está conectando dos ideas. Este conector se puede traducir como en consecuencia, por tanto, luego de lo mencionado, en vista de lo anterior. En fin, hermanos, lo que está haciendo Pablo con esta palabra, con esta frase, es marcar, así como una pequeña banderita, con la cual está indicando a sus hermanos que ahora llegó el momento de aplicar la doctrina práctica a sus vidas. Ya hemos considerado suficientes ejemplos, suficientes verdades, suficientes principios, así que ahora vienen las aplicaciones para nuestro día a día. La situación de ustedes, les dice Pablo. Y hablando de eso, lo primero que menciona es que los creyentes deben estar firmes en el Señor, viviendo en armonía en el Señor. Los creyentes debemos estar firmes en el Señor, viviendo en armonía en el Señor. Y por supuesto, él estaba pensando específicamente en la hermana Evodia y la hermana Síntique, que no estaban armonizando sus vidas, no estaban armonizando sus servicios, ni prioridades, ni pensamientos en el Señor. Ahora, ante la pregunta, ¿y por qué es importante que nosotros armonicemos nuestras vidas y nuestro servicio al Señor? ¿Por qué eso es importante? Bueno, la semana pasada nosotros respondimos diciendo de que una de las causas más comunes que debilitan la firmeza, la unidad y el gozo de una iglesia
son los conflictos no resueltos correctamente en el Evangelio. Y de hecho, la semana pasada estuvimos de acuerdo en que desde nuestra propia experiencia no hay nada que drene tanto, que nos quite tanto esfuerzo y tiempo y pensamientos como un conflicto no resuelto con un miembro de la iglesia. Esas ideas quedan en nuestra mente, no hemos resuelto nuestro conflicto, seguimos participando, ¿cierto?, de diferentes actividades, pero está allí, está allí. Bueno, para que eso no les suceda, dice Pablo, para que ustedes no se desgasten, ni tampoco estemos debilitados, dice Pablo, estén firmes en el Señor, viviendo en armonía en el Señor. Hermanos, hermanas, guarden la unidad que Dios compró a precio de sangre y tengan un mismo sentir en Cristo y sigan contribuyendo con la predicación del Evangelio, pero no cada uno por su parte, enemistados con el otro. Al fin estamos predicando el Evangelio, no, sino que unánimes, firmes, con gozo y con ese gozo que es resultado de la coinonía que la iglesia experimenta en el Evangelio de Jesucristo. Y bien, de esta forma nosotros llegamos al versículo 4, a la sección del versículo 4 al 9 del capítulo 4. Y como dije antes, aquí Pablo nuevamente está presentando algunas aplicaciones que tienen relación con lo que dijo en los capítulos anteriores. Sin embargo, en lugar de enfocarse en una situación particular de la iglesia, como lo hizo con Evodia y Sintique, ahora está haciendo un llamado amplio a toda la congregación, donde anima a los filipenses a considerar, en primer lugar, cuál es el andar de un creyente que colabora con el avance del Evangelio y cuál es el pensar de un creyente que colabora con el avance del Evangelio. ¿Cuál es el andar? ¿Cómo debe ser su vida? Lo que él hace, cómo debe verse ese creyente y también cómo debe pensar este creyente que está contribuyendo al avance del Evangelio en este mundo. Ahora, el día de hoy solo vamos a considerar los versículos 4 al 7. Vamos a quedarnos solamente en estos pasajes para ver cómo es que Pablo nos presenta el andar de un creyente que colabora con el avance del Evangelio. Así que vamos a leer una vez más los versículos 4 al 7. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo debe vivir el creyente que colabora con el avance del Evangelio? O, haciendo la pregunta un poco más personal, ¿cómo debemos vivir o cómo debo vivir como un creyente que está colaborando con el avance del Evangelio con toda la iglesia? Bueno, en estos versos, Pablo destaca 3 deberes cristianos que los filipenses y en realidad todos los creyentes debemos desarrollar en nuestras vidas para colaborar correctamente con el avance del Evangelio, como una sola iglesia. Y estos 3 deberes son, en primer lugar, gozarnos en el Señor. En segundo lugar, debemos ser bondadosos. La gente de afuera, nosotros mismos, debemos reconocernos como personas gentiles. Y en tercer lugar, debemos orar a Dios con gratitud, reconociendo su soberanía y su control bondadoso. Así que es gozo, bondad y gratitud. Estos son los 3 deberes cristianos que el apóstol está llamando a los creyentes en Filipos y también a nuestras propias vidas a estar unidos, a pensar de la misma manera, a contribuir con el avance del Evangelio obedeciendo este mandato hacia el gozo, hacia la bondad y hacia la gratitud. Y vamos a ver cada uno de ellos con un poco más de detalles. Partimos con el primero, el gozo. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Así comienza el apóstol en este versículo 4. Y a la verdad no solamente Pablo está haciendo un llamado al gozo en este texto,
sino que en todos los capítulos anteriores también ha estado llamando a los creyentes una y otra vez al gozo. Al menos en 15 oportunidades, Pablo ha escrito a los creyentes acerca de este mandato que debe caracterizar a los creyentes. Y es obvio que para Pablo es importante que los creyentes procuremos ese gozo. Procuremos este gozo que no se ve afectado por las circunstancias, sino que está anclado en Cristo. Por eso les dice Pablo, casi como anticipándose a una objeción. No imagino esto, pero quizás alguno diría, bueno, Pablo de nuevo leyendo el mismo pasaje. De nuevo estamos considerando las mismas cosas respecto al gozo. Bueno, Pablo insiste y dice, regocijaos en el Señor siempre. Y no tengo ningún problema de decirlo de nuevo. Regocijaos, regocijaos. Procuren ese gozo que prevalece en el tiempo malo, ese gozo que se sobrepone al tiempo difícil y que es capaz de hacerlo porque no está basado en las circunstancias. No es un gozo así como lo ofrece el mundo, esta felicidad pasajera que se consigue o se alcanza por lo que tienes, por lo que deseas, sino que es un gozo que se aferra a verdades que son eternas, que van mucho más allá de las cosas que estamos viviendo en lo temporal. Es un gozo que se nutre de la koinonía que se produce gracias al Evangelio y un gozo que se encuentra solo en Jesucristo. Hermanos, aquí el llamado de Pablo a la iglesia es a que tengan un gozo ininterrumpido, un gozo que está siempre presente. Gócense en el Señor siempre, independiente de las circunstancias y a través de las circunstancias. Ahora, habiendo dicho eso, es importante hacer una breve aclaración. Y la aclaración tiene relación con que Pablo de ninguna manera está alentándonos a ignorar el hecho de que nosotros en este mundo, en esta vida, en este tiempo, tendremos aflicción. Pablo no está diciendo eso. De ninguna manera Pablo está diciendo implícitamente que la vida cristiana estará llena de felicidad. No, Pablo no está promoviendo esto de ninguna manera. Él no está diciendo que la tristeza es un pecado y por lo mismo, si no estamos gozándonos siempre y estamos teniendo tristeza por una situación en particular, ¿estamos pecando? No, Pablo no está diciendo eso. Tampoco está prohibiendo que nosotros debemos sentirnos emocionalmente afectados por circunstancias angustiosas que podamos estar viviendo en el presente. Pablo no está diciendo eso en absoluto. Y lo sabemos porque la Biblia es muy clara en señalar cómo Jesucristo, quien es Dios, el hombre perfecto, experimentó la tristeza. Y no la ocultó, Él la demostró y de hecho en su momento pidió ayuda a sus discípulos a que pudiesen acompañarle orando, velando en oración porque su alma estaba muy triste, dice, hasta la muerte. Y no solamente Jesucristo vivió en carne propia el sufrimiento, sino que también enseñó a sus discípulos sobre el sufrimiento y sobre la tristeza. E inclusive les anticipó que en este mundo iban a padecer aflicción. Por causa del mundo, por causa de la corrupción, por la causa del pecado, por la debilidad de la carne, por causa del diablo. Asimismo, Pablo también habló muchas veces sobre la realidad de sus persecuciones y padecimientos en el nombre de Cristo. Pablo estaba encarcelado, inclusive ahora mismo, cuando escribe la carta, por la causa de Cristo. Pedro, el apóstol Pedro escribió una carta entera para los hermanos que estaban padeciendo sufrimiento. El profeta Jeremías escribió un libro lleno de lamentos, adorando a Dios a través de las lágrimas. Y tenemos a David, el profeta, también el rey y muchos otros salmistas que escribieron innumerables oraciones donde el sufrimiento y las muchas angustias eran el tema central de sus canciones. Hermanos, nunca la palabra de Dios ha negado la realidad de que nosotros también vamos a sufrir y vamos a llorar y vamos a estar afligidos y nos sentiremos solos y estaremos desolados, tristes, confundidos, ansiosos y hasta que clamaremos, Señor, ¿hasta cuándo? La Biblia nunca ha negado esa realidad. Y de hecho es probable que nosotros también nos hemos visto en un momento de nuestras vidas diciendo, Señor,
Basta, por favor, ya no más. ¿Hasta cuándo, Señor? Sálvame. Hermanos, eso puede pasar. Eso va a pasar. Sin embargo, el punto de este mandato, en el versículo 4, el punto de este llamado a regocijarse en el Señor siempre, es que nosotros no dejemos que las circunstancias externas que producen tristeza terminen ahogando las verdades en las cuales podemos y debemos gozarnos en el Señor. Este llamado no es a gozarse en las desdichas. Aquí no estamos hablando de masoquismo, de alegrarnos porque estamos sufriendo, sino que el llamado aquí es que no dejemos que las circunstancias externas que van a producir tristeza en nuestros corazones ahoguen las verdades en las cuales podemos y debemos estar gozándonos. Ciertamente las circunstancias nos harán llorar. Eso va a suceder, el sufrimiento dolerá hasta el alma. Pero aún así, en ese transitar de dolor, no dejemos de mirar aquellas verdades que permanecen para siempre. Aquellas verdades que se hallan en Cristo Jesús. Aquella esperanza que es inconmovible, sino que gocémonos en ellas. Gocémonos, aferrémonos a ellas. Así como Jesucristo lo hizo. Que Él estuvo dispuesto a sufrir el calvario de la cruz mientras veía esta verdad de que por medio de su muerte muchos hombres iban a ser salvos. Él sufrió la cruz, puesto el gozo delante de Él. Asimismo, Pablo también sufrió sus prisiones, mirando con gozo que el avance del Evangelio está salvando a las personas. Por esta causa, Pablo podía decir, inclusive en la cárcel, me gozo porque el Evangelio está siendo predicado. Bueno, asimismo, hermanos, ustedes, nosotros, hermanos, hermanas, que hoy día podemos estar padeciendo de alguna otra manera aflicciones de distintas naturalezas, nosotros también, por la gracia de Dios, podemos mirar un poco más allá, contemplar aquellas verdades que van mucho más allá de las circunstancias presentes para poder observar la belleza de la gracia de Dios, la grandeza de la salvación, el Evangelio, la gloria que nos espera, poder aferrarnos a estas verdades, gozarnos en estas verdades e inclusive terminar diciendo, como Pablo dijo, de verdad tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Pablo podía decir esto porque estaba establecido, hermanos, esta es una verdad inconmovible. Está establecido que un día el Señor Jesucristo convocará a su iglesia. El Señor va a llamarnos, Él va a convocar a su iglesia y todos nosotros, los que estamos en Él, los que somos salvos, vamos a estar reunidos delante de la presencia del Señor en los cielos y ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber muerte, todo eso va a quedar atrás. Los creyentes tenemos esta tremenda bendición de sobreponernos inclusive a las circunstancias y mirar aquellas verdades, aferrarnos en ellas y gozarnos a pesar de que podemos estar sufriendo en el presente. Ahora, ¿esto significa que será fácil? ¿Significa que va a ser fácil que en el momento de la angustia podamos aferrarnos a las verdades de Cristo? La respuesta es no. No va a ser fácil. No es fácil. Claro que no es fácil. Pero pensemos en lo siguiente. El Señor está cerca. Las aflicciones del tiempo presente son dolorosas, pero son solo un momento. El Señor está cerca, y cerca en el sentido de que se aproxima su regreso. El Señor está a la puerta, está viniendo. Nuestra reunión con Cristo está allí, pero también está cerca en el sentido de que tenemos su compañía. Él dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos su palabra con nosotros.
Estamos rodeados de su iglesia, la cual es nuestra familia espiritual que nos ayuda a poder mirar aquellas verdades que en el presente nosotros, por nuestras circunstancias, no podemos mirar. Por lo mismo, gocémonos en estas verdades. El Señor está con nosotros, el Señor viene, estamos con la iglesia. Ayudémonos también mutuamente para que unidos, avancemos el Evangelio en este mundo. Bien, vamos a pasar a la siguiente verdad o el siguiente llamado. Ya hemos hablado del gozo. Vamos al siguiente pasaje que nos habla de la bondad o de la gentileza. Voy a leer el versículo 5 que dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Aquí la palabra gentileza puede traducirse como bondad, docilidad, mansedumbre, comprensión cariñosa, caridad, e inclusive puede entenderse como la disposición gentil de ceder a la propia posición por el bien del otro. Lo digo otra vez. La disposición gentil de ceder a la propia posición por el bien del otro. Ceder a mis propios derechos con tal de pensar en el bien del otro. Y yo creo que Pablo para allá está apuntando con este mandato. Hermanos, los creyentes que colaboran con el avance del Evangelio junto a toda la iglesia se caracterizan por estar gentilmente dispuestos a renunciar a sus propios derechos con tal de buscar el bien de los demás. En una palabra, debemos ser bondadosos. Debemos ser bondadosos, y no solamente entre nosotros, sino que, por supuesto, dentro de todos los otros contextos de nuestras vidas. Los creyentes debemos hacer relucir nuestra bondad, tanto como colaboradores del Evangelio, como predicadores de la palabra, como pacificadores dentro de la iglesia, así como también debemos ser conocidos como vecinos gentiles, como trabajadores bondadosos, serviciales, estudiantes bondadosos, etc. Y esta bondad que describe Pablo no se trata de una actividad que nosotros tenemos que realizar, ir a hacer actividades sociales para que la gente nos reconozca como gente gentil, no, sino que más bien está hablando de una virtud que debe ser cultivada en nuestras vidas. Tenemos que ser obedientes, por supuesto, pero es una virtud que debe ser cultivada en nuestras vidas a fin de que nosotros podamos reflejar generosidad, que somos personas sociables, amables, pacificadoras, comunicativas, atentas a las necesidades de los demás, de las personas que nos rodean, sean estos creyentes, sean familiares o sean nuestros vecinos. Ahora, como dije antes, este llamado a la bondad no nace de la nada, sino que Pablo está pensando en lo que ya ha dicho antes en los capítulos anteriores y sobre todo lo que dijo en el capítulo 2 respecto a la humildad y servicio de Jesucristo. Recordemos, hermanos, que Jesús es el ejemplo perfecto de bondad y de servicio voluntario a los hombres. Y como bien sabemos, nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a descender de la gloria a la cruz, estuvo dispuesto a renunciar voluntariamente a su derecho de ser servido para poder servir a los demás. Y vaya que Dios tenía derecho de ser servido y adorado por toda la creación porque es el Señor de todas las cosas. Sin embargo, Él se hizo siervo y estando en condición de siervo, se ofreció a sí mismo con el propósito de poder traer salvación a los hombres. El Señor estuvo dispuesto a renunciar a su posición para servir a los demás. Y con esta muerte, con esta entrega que Él hizo en la cruz, logró la paz. La paz entre Dios y los hombres, e inclusive con este sacrificio que Él ofreció en la cruz, logró también derribar estas barreras de enemistad que existían en los hombres para reunir a todos los creyentes en la iglesia como un solo cuerpo. Y de allí que, hermanos, nosotros somos tan distintos, pero el Señor nos ha unido en una sola iglesia. Como dice mi pastor Adrián,
Yo no estaría con ustedes si no fuese por Cristo. Si no fuese por Cristo, ninguno de nosotros estaría acá. El Señor logró esta unión y demostró su bondad, su entrega, su misericordia, su gentileza de renunciar a su posición por el bien de nosotros. Bueno, igualmente nosotros, dice Pablo, igualmente nosotros que nunca vamos a tener una posición tan elevada como la de Cristo y nunca vamos a tener que desprendernos de tantas cosas como Cristo se desprendió. Nosotros igual debemos ceder a nuestra posición, a nuestras comodidades muchas veces, a nuestros privilegios. Debemos salir de la zona de confort donde nos sentimos cómodos con tal de modelar un carácter cristiano, bondadoso, que contribuye al avance del Evangelio. Que contribuye con el avance del Evangelio. Los creyentes debemos ser personas gentiles. Eso está diciendo, personas gentiles, dóciles. No peleadores, sino que pacificadores. No debemos ser férreos defensores de nuestras comodidades, sino que así como hizo Cristo, debemos imitarle a Él, que fue manso y humilde de corazón. Así debemos ser los creyentes y los hombres deben notar esto en nuestras vidas, las personas que los rodean. Y de hecho, si necesitamos un poco de motivación extra para hacer cambios en nuestras vidas, cambios de hábitos que nos lleven a ser identificados como personas bondadosas, miren lo que dice Pablo al final del versículo: el Señor está cerca. El Señor está cerca, Jesucristo está viniendo por su iglesia, nuestro encuentro con Cristo está cerca, el Señor viene. Y recordarnos esta verdad debería ayudarnos, no a ser más flojos, por el contrario, a esforzarnos más en hacer aquellas cosas que Dios nos ha mandado hacer mientras estamos acá, mientras Él viene. Y de hecho, hermanos, nosotros tenemos la tendencia natural de la carne, podemos decir, a ser personas que postergan responsabilidades. Algunos tienen más victorias sobre esto, otros tenemos menos victorias, pero en fin, todos de alguna u otra manera, usando la palabra de moda, somos ávidos procrastinadores del tiempo. De hecho, quizás podemos recordar cuando nuestros padres nos mandaban a nosotros, los hijos, a que hiciéramos ciertas tareas mientras ellos no estaban en casa. Lava la loza. Una tarea sencilla, lava la loza, mientras yo con tu mamá voy a ir al supermercado. Y nosotros, como hijos obedientes, disfrutábamos del día, jugábamos, hacíamos muchas cosas. Bueno, no sé si fue su realidad, pero al menos yo lo hice muchas veces. Hasta que sentía que mis papás estaban metiendo la llave en la puerta. Nunca vi correr a mis hermanos y a mí tan rápido como cuando eso sucedía. Íbamos corriendo, lavando la loza, haciendo... ¿Por qué? Porque mi papá estaba llegando, el papá estaba en la puerta. Y él me había mandado a hacer algo, así que tenía que hacerlo porque ya estaba allí. Bueno, esta es solamente una ilustración. Lo que quiero decir, hermanos, es que el Señor está cerca. El Señor está en la puerta, dice Pedro. El Señor está en la puerta y por lo mismo nosotros debemos ser obedientes. Tenemos que animarnos mutuamente a ser obedientes al Señor. Y Dios no nos llamó a lavar la loza. Dios nos llamó a que nosotros debemos ser bondadosos. Debemos mostrar por medio de nuestras acciones bondad, imitar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y por supuesto, cediendo a nuestros derechos, a nuestra comodidad y privilegios con tal de servir a otros y predicando el Evangelio. Ayudando a otros que predican el Evangelio. Ese es el contexto de toda la carta, la unidad en el avance del Evangelio. Si nosotros somos bondadosos, entonces estaremos colaborando, sí o sí, con este propósito. Bien, hemos hablado del gozo, la bondad. Ahora vamos a pasar a nuestro tercer llamado, que tiene relación con nuestra confianza en Dios expresada mediante la oración constante y agradecida. Nuestra confianza en Dios expresada mediante la oración constante y agradecida. Versículo 6 dice:
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Hermanos, hay una clase de afán o de preocupación que es necesaria en nuestras vidas, que es buena inclusive. Por ejemplo, nosotros los padres debemos estar preocupados por el bienestar de nuestra familia. Ustedes, los que están trabajando, deben estar preocupados por hacer bien su trabajo. En fin, hay una clase de preocupación, de un afán que es necesario, que nos ayuda a estar atentos, a dar ese paso que muchas veces no queremos dar porque somos procrastinadores del tiempo. Ahora, el afán del cual Pablo está hablando en este texto no tiene que ver con eso positivo de la preocupación, sino que todo lo contrario, más bien, tiene que ver con una preocupación pecaminosa que nos desenfoca de nuestra confianza en Dios. De eso Pablo está hablando, de ese tipo de preocupación, esta preocupación paralizante. No que nos anima a hacer cosas, sino que nos detiene, que nos incita a poner nuestra atención en las cosas que no son Dios, en las cosas que Dios no ha dicho. Ese tipo de sobrepreocupación que debilita nuestra fe y que nos quita la energía y que nos indispone, que nos irrita y que hace tener guerra entre los otros, es de la cual Pablo está hablando en estos versículos. Y él dice, no estén afanosos, no vivan en este tipo de preocupación. Y dentro del contexto de este pasaje, la oración constante y agradecida viene a ser, por excelencia, el antídoto contra el afán, el antídoto contra la ansiedad. Por nada estéis afanosos, dice Pablo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. El antídoto contra el afán es la oración a Dios, en la oración agradecida a Dios. Ahora, estas palabras de Pablo contra la ansiedad y el vivir sin afanarse, de alguna manera hacen eco a lo que Jesucristo dijo también a sus discípulos. En Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, Jesús dice a sus discípulos que no tienen por qué afanarse, no deben afanarse. Porque nuestro Padre Celestial conoce perfectamente cuáles son nuestras necesidades y así como Él tiene cuidado de los pajarillos y de los lirios del campo, aún más va a tener cuidado de nosotros. Así que preocuparnos en realidad es falta de fe, es pecado. No hay por qué preocuparse. El Señor conoce perfectamente cuáles son nuestras necesidades. Ahora, en términos muy parecidos, Pablo dice a los filipenses, no estén afanosos. Sin embargo, la perspectiva desde la cual Pablo está mirando este antídoto contra el afán es distinto, porque Jesús está hablando de la confianza en que Dios conoce todas las cosas. Pablo está viendo esta confianza desde una perspectiva distinta porque está enfocándose más bien a la disposición intencional y fervorosa del creyente de orar a Dios con gratitud. La verdad sigue siendo la misma. El Señor conoce todas las cosas. Él es soberano. Ahora, ¿cómo contemplamos esta verdad? Orando al Señor. Clamando al Señor por nuestras necesidades. Con gratitud. Reconociendo en una oración agradecida que Dios tiene control de todo. Y hermanos, una forma muy práctica de poder reconocer esta verdad es orando al Señor. Orando al Señor. Hermanos, presenten sus peticiones al Señor con oración y ruego. Hágale saber exactamente lo que está en su corazón. En otras palabras, dígale exactamente lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que inclusive anhela, lo que le preocupa. Dígaselo al Señor, dígaselo. Hágaselo saber a Dios. Ahora, alguno dirá, pero hermano, si el Señor sabe todas las cosas. El Señor inclusive sabe que yo tengo necesidades mucho antes que yo lo mencione. Entonces, ¿cuál es el punto de decirle cosas al Señor que Él ya sabe? ¿No sería eso más como una falta de confianza en que el Señor ya conoce mis preocupaciones?
¿Por qué yo debería orar entonces por cosas que el Señor ya conoce? Bien, ahí hay un punto, es verdad, Dios es soberano, Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas y la Biblia es muy clara en decir que Él conoce todo, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Sin embargo, hermano, hermana, el afán que muchas veces está en nuestros corazones no crece ni florece por falta de conocimiento de la soberanía de Dios, sino que crece y florece por la falta de práctica de esta verdad mediante la oración. No es porque nosotros no sepamos que Dios es soberano, es porque no actuamos en conformidad a esta verdad orando a Dios. Como dije antes, aquí Pablo está pasando de la teoría a la práctica. Ya dio ejemplos, ya habló de la soberanía de Dios, del cuidado que tuvo para su vida, ahora viene lo práctico. Y lo que este texto quiere decir es que así como nosotros sabemos que Dios conoce todas las cosas, entonces con mayor razón oramos a Dios. Oramos a Dios. Y esta maleza que crece en nuestro corazón, llamado afán, este afán que crece como maleza en nuestros corazones, debe ser cortado. Y la tijera, por decirlo de algún modo, la tijera que corta este afán de esta maleza en nuestros corazones es la oración agradecida a Dios. La oración a Dios. Orar con acción de gracia es la manera en cómo nosotros luchamos contra la ansiedad en nuestras vidas. Y orar con acción de gracias, hermanos, implica el acercarnos a Dios, como dije antes, diciendo exactamente lo que nosotros sentimos, nuestros dolores, temores, pero a la vez reconociendo que Dios es soberano y que Dios es bondadoso y que Dios tiene sus tiempos perfectos y su plan perfecto y propósitos que nosotros no podemos comprender, pero que sí o sí nos llevan en una adoración constante y gratitud porque Él es el Señor. Y como Señor Él nos da, como el Señor Él nos quita. En las palabras de Job, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En cuanto a la ansiedad y a la oración, alguien escribió, la ansiedad no puede respirar fácilmente en una atmósfera cargada de oración y gratitud. Y yo estoy de acuerdo con esto. La Biblia lo señala. El afán no puede respirar bien, se ahoga en un ambiente cargado de oración y cargado de gratitud. Ahora, lo más hermoso de todo esto, hermanos, es que la oración agradecida y confiada en Dios no solo contribuye en un ambiente letal contra la ansiedad, sino que también contribuye en un ambiente apropiado para que el Señor vierta su paz y rodee nuestros corazones con protección. Miren, retomemos la lectura del versículo 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solamente provee un ambiente letal contra la ansiedad, sino que también contribuye a un ambiente donde el Señor nos da esa paz que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. Ahora, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, quizás todos, han leído o han estudiado estos versículos, o al menos leído estos versículos porque son los versos por excelencia para abordarlos cuando uno está afligido. Ahora, si es la primera o la enésima vez que usted lee este texto, yo quiero invitarnos a que no perdamos de vista la belleza de la promesa que tenemos frente a nuestros ojos. No perdamos de vista la bella promesa que está frente a nuestros ojos. Y yo no sé si tú estás pasando por un tiempo de aflicción, de ansiedad, de preocupaciones. O si tú estás ayudando a alguien, a una hermana, a un hermano que está pasando por este tiempo.
Sea como sea, mira, al leer este texto, tengamos en cuenta que Dios de seguro no quiere que vivamos derrotados, ni paralizados, ni llenos de ansiedades. Más bien Dios quiere guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos con su paz. Dios quiere guardar tu pensamiento, tu corazón con su paz. Y quiere hacerlo con una paz que no puede ser estudiada. Muchas veces que no puede ser comprendida, pero que sí puede ser experimentada en nuestras vidas cuando Él, luego de la oración constante y la gratitud, Él calma nuestros corazones, los tranquiliza, baja nuestras angustias y guarda nuestra mente y nuestro corazón bajo la custodia de Jesucristo. Los creyentes en Filipos y Pablo mismo estaban acostumbrados a ver soldados custodiando, guardando las cárceles, las casas, las personas, el dinero. Estaban acostumbrados a esta situación. Personas con armas, personas que uno miraba y decía, mejor no entro allí. Hay que tener cuidado. Bueno, en un sentido, pero mucho más profundo, en esta porción leemos que la paz de Dios rodeará de protección el corazón y la mente del creyente, y el que va a estar allí es Jesucristo, guardando la mente y el corazón del hombre. Y va a estar guardando de que no destruya la angustia al corazón de aquellos que son sus hijos, ni que los pensamientos del creyente terminen siendo derrotados. El Señor nos ha dejado esta promesa de protección. Él no quiere que nosotros vivamos derrotados y angustiados. Por el contrario, Él quiere guardarnos en paz. Ahora, alguno podría decir, y estaría quizás de acuerdo con esto, hermano, yo estoy pasando por aflicciones, y no he visto que esa paz de Dios, de la cual estamos hablando, esté guardando mi corazón. Sigo afligido, sigo afligida, sigo angustiado. No controlo ni siquiera mis pensamientos. Bueno, eso puede pasar. Eso puede pasar. Sin embargo, no es porque Dios haya faltado a su promesa. No es que Dios haya dejado de ser fiel. Puede suceder, y lo más seguro es que nosotros no nos hemos estado aferrando a Dios, ni hemos estado buscando el refugio en Dios, así como su palabra lo dice. Y en este sentido, hermanos, es necesario ver el versículo 7 dentro de su contexto. Y este contexto está hablando de un llamado a la obediencia. Un llamado a vivir según el gozo que se deleita en el Señor. A no buscar alegría en las cosas temporales, sino en las verdades que son eternas. Esta paz de la cual estamos hablando está dentro del contexto de la obediencia, y la obediencia es un llamado a procurar la bondad que está dispuesto a ceder de mis propios derechos en búsqueda del bien del otro. Y también está dentro del contexto de una oración agradecida que confía y reconoce las dádivas de Dios como soberano y bondadoso en todo tiempo. Ese es el contexto de esta oración. Y en la medida que nosotros, los creyentes, vivamos en conformidad a estas cosas, estas virtudes sean parte de nuestras vidas, por obediencia a las Escrituras, entonces, agrega Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es que el Señor haya faltado a su promesa, no es que el Señor haya fallado. Lo que puede estar pasando es que nosotros no estamos gozándonos en las verdades que debemos estar gozándonos. No estamos gozándonos siempre en el Señor, ni estamos procurando la bondad que renuncia a nuestros propios derechos. Ni hemos estado orando agradecidos a Dios por su soberanía y su bondad en todo momento.
Ahora, puede ser que alguno esté pensando, entiendo todo esto, hermanos, estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, hoy mismo ni siquiera puedo controlar lo que pienso. Ha llegado a tal punto mi angustia, la situación externa aflige de tal manera mi corazón que estoy sobrepasado. No tengo fuerzas, no tengo un plan, no tengo ánimo ni siquiera para organizar mis ideas, ni mis prioridades, ni mi tiempo como para comenzar a trabajar en el gozo que se aferra a las verdades de Dios o en la bondad o en la oración agradecida como para recién esperar a que la paz me guarde. No tengo fuerzas. Yo no tengo cómo saber si ustedes han estado pasando o están pasando por algo así, pero hermano, hermana, esto es totalmente entendible. Y no se sienta avergonzado o avergonzada de decirlo. Yo no tengo fuerzas para esto. Yo creo que todos en algún momento, si no ahora, más adelante, en algún momento vamos a decir, estoy cansado. Estoy cansada. ¿Cuánto más, Señor? ¿Cuánto más, Señor, tengo que esperar para poder tener paz en mi corazón? ¿Cuánto más? ¿Qué tal si les digo, hermanos, hermanas, que estamos a una oración de distancia? Estamos a una oración de distancia de hacer un cambio. Una oración que quizás usted podría hacer en este mismo momento, con sus propias palabras. Y con esto, por favor, no me malentienda, yo no estoy hablando de una oración mágica, no estoy hablando de la receta mágica, estoy solamente apuntando a que Dios mismo determinó utilizar la oración como un medio para traer consuelo y paz a nuestras vidas. Dios determinó esto. Dios determinó utilizar la oración para traer consuelo y paz a nuestras vidas. Y no porque la oración en sí sea milagrosa o poderosa, no porque el hecho de arrodillarnos y juntar las manos y cerrar los ojos va a comenzar a pasar algo extraordinario, no. En realidad es porque nosotros, ¿a quién oramos, hermanos? Nosotros oramos en el nombre de Jesús a un Dios poderoso y bondadoso, capaz de poder tener misericordia de nuestras vidas y ayudarnos en nuestras debilidades. Y miren, como un ejemplo de lo que estoy intentando comunicar respecto a la oración, por favor acompáñenme al Salmo 31. Vamos al Salmo 31. Hermanos, el libro de los Salmos es un libro lleno de oraciones que Dios mismo inspiró para que nosotros, la iglesia, el día de hoy podamos ver cómo orar a Dios, cómo relacionarnos con Dios y también poder ver cómo Él actúa por medio de la oración y también inviste de paz a aquellos que le buscan. Y el Salmo 31 es la oración del rey David que elevó en un momento donde él pasaba una aflicción real. Él estaba siendo perseguido, él estaba angustiado. De hecho, dice que su aflicción había consumido o estaba consumiendo su alma, sus huesos. Pero fíjense, hermanos, cómo en una sola oración el Señor cambió el corazón de David. Y aun cuando al finalizar esta oración probablemente las circunstancias no habían cambiado, sí en su corazón el Señor ya había comenzado a orar, porque Él comienza hablando de su aflicción, del dolor que sentía. Hay luces, brillos de confianza, pero estaba afligido. Y luego de ir avanzando en la oración termina haciendo una declaración de confianza en el Señor, donde a pesar de las circunstancias él podía decir, yo me alegro en el Señor, yo confío en Él. Y no solo eso, sino que el Salmo termina animando a otros
a buscar al Señor. Vamos a leer el Salmo. Dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque he visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis desconocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Fíjense el cambio que sigue a continuación. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Fíjense este cambio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración de los hombres. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosas sus misericordias para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando clamaba a ti. Amad a Jehová. Aquí está el llamado a todos los que están pasando por algo similar. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos, esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hermanos, el Señor no nos ha llamado a ser una iglesia que avanza con los programas, con los ministerios y sigue avanzando con la predicación del Evangelio sin preocuparse por los creyentes que están débiles, enemistados, cansados, angustiados o con inquietudes o con enfermedades. No, el Señor no nos ha llamado a ser una iglesia que deja atrás a sus miembros. Todo lo contrario, desde el principio de esta carta hemos estado hablando de la unidad
y de la coinonía mientras avanzamos juntos el Evangelio. No unos pocos adelante y otros atrás, cansados, afligidos, angustiados, juntos avanzando el Evangelio, porque eso es lo que trae gozo a la iglesia. Ahora, claramente, todos nosotros tenemos una responsabilidad personal, particular, de ser obedientes a esto. Obedientes respecto al gozo, a la bondad y a la gratitud, sabiendo de que de esa manera nosotros personalmente contribuimos al avance del Evangelio. Pero hermanos, también es nuestro deber ayudar a los hermanos que por distintas circunstancias el día de hoy no pueden ver el gozo. Nuestra responsabilidad no es dejarlos atrás y decirles, tienes que ver el gozo, tienes que contemplar las verdades. Nos vemos más adelante. Nuestro deber es ayudarles, recordarles, orar con ellos, cantar con ellos, leer salmos con ellos, estar acá con ellos. Como decíamos antes, sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Debemos ayudar a nuestros hermanos que les cuesta ser gentiles. No recriminarles su falta de gentileza y dejarlos solos, ayudándoles. Ese es nuestro deber. Y a los que no pueden orar diciendo, Señor, ¿cómo te voy a dar gracias por esto que estoy viviendo? ¿Cómo puedo decir eso? Ayudar a nuestros hermanos a ser agradecidos, a estar con ellos. Y piensan en lo siguiente, si Pablo, que estaba a 1.300 kilómetros de distancia, tuvo el tiempo para poder escribir esta carta y animar a sus hermanos de esta manera, y después sabía que enviando a Timoteo y Timoteo regresando él, los hermanos iban a estar animados, ¿cómo no seguir el ejemplo de Pablo si nosotros estamos tan cerca? Si estamos acá. ¿Cómo no animarnos los unos a los otros? Hermanos, hablemos las palabras de Cristo entre nosotros. Recordémonos las verdades que sobresalen de las circunstancias terribles. Fomentemos entre nosotros el amor y las buenas obras. Seamos pacificadores. Cantemos al Señor. Hablemos entre nosotros verdades. Oremos juntos. Porque el Evangelio que nosotros estamos predicando no solamente debe ser predicado para las personas que no creen, también tiene que ser predicado y vivido entre nosotros que creemos. Y de esa manera, todos juntos, ayudándonos mutuamente, animándonos mutuamente, debemos seguir adelante, avanzando el Evangelio, gozándonos en el Señor, gozándonos en las verdades que hallamos en el Señor. Vamos a dejar el estudio hasta acá. La próxima semana vamos a continuar con lo que dice Pablo respecto a cómo debe pensar un creyente que colabora con la unidad y el avance del Evangelio. Vamos a orar.